Bienvenidos familia Nueva Vida, soy Tania. Y yo, Felipe Espinosa. Es un gusto saludarlos y darles una cordial bienvenida. Abre tu corazón Y recibe esta palabra que Dios tiene para ti. Saludos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el cual estás recibiendo esta transmisión. Y te damos la bienvenida a una emisión más de Nueva Vida en Casa. Comenzamos. Les damos la bienvenida y les agradecemos que nos permitan estar nuevamente en sus casas. Si tú estás escuchando o viendo esta transmisión a través de YouTube, te pedimos que nos comentes, que nos hagas saber que estás viéndonos. Si es la primera vez que te conectas, bueno, que te puedas presentar y que podamos saber que estás observando la conferencia. Y si la conferencia la estás viendo en la transmisión de la página de Facebook, de igual manera te pedimos que nos lo hagas saber, y si tienes algún comentario, alguna duda, o si solamente quieres mandarnos un saludo o algo te agradó de la conferencia, nos gustaría saberlo y sería de gran retroalimentación para nosotros. Vamos a comenzar y vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Así como estás, si gustas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, y vamos a decirle a Dios: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta oportunidad que nos das de aprender de ti, y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos hables, que a cada persona, joven, adulto, hombre, mujer, Dios, que a cada persona tú le hables de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a tu propósito, para que esta conferencia pueda ser de edificación para todos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, y hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con algunas cosas que hemos estado hablando en semanas anteriores, pero pues sí creo que sí es importante que podamos definitivamente establecer una buena base para lo que lo que hemos estado hablando. Quiero hablar sobre la familia, y el tema lleva por nombre en esta ocasión: Salvemos a la familia. ¿Por qué salvemos a la familia? Bueno, más adelante les contaré un poquito de dónde sale este nombre, pero lo que sí quisiera que pudiéramos establecer desde un inicio es que podamos comprender que la familia es definitivamente la figura social humana básica de la sociedad. Y para poder establecer una base bíblica sobre esto, quisiera que me acompañaras a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y dice así: Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Quisiera, y si tienes tu Biblia, o si te gusta subrayar, te animaría a que subrayes esta última parte. Uno solo, dice. Y es que cuando hay una familia, cuando funcionamos adecuadamente como familia, nos convertimos en eso, en uno solo, de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo, ¿por qué no decirlo, no?, a cómo debiera de funcionar la sociedad. El matrimonio de el hombre y la mujer, la unión entre el hombre y la mujer, definitivamente reflejan la naturaleza de Dios. Y esto es algo que queremos establecer, porque creo que se ha ido perdiendo un poco este concepto. Y vemos la familia, y mucha gente dice, bueno, hablando del matrimonio, mucha gente dice, pues no es necesario casarnos, no es necesario esto. Hoy, de hecho, mucha gente no se quiere ya casar. A mí me da mucho gusto cuando veo jóvenes por ahí. Tenemos algunos que están tomando este paso, ¿no?, de querer formar una familia. Y me da mucho gusto porque hoy, tristemente, se ha estado perdiendo mucho ese deseo de formar
una familia. Y la familia se forma inicialmente de la unión entre un hombre y una mujer. Y cuando hay esa unión, como les decía hace un momento, esa unión refleja la unidad de Dios. Nuestro deseo, ese deseo que está en el interior de todo ser humano, de tener una intimidad, es de una u otra manera, tiene una base con la naturaleza de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Quisiera que me acompañaras. Deuteronomio 6, 4. Dice así: el Señor uno es. El concepto es que Dios es uno, y eso lo hemos escuchado muchas veces. Dios es uno, Dios es uno. Y Deuteronomio dice, el Señor uno es. Cuando vemos este punto, y cuando vemos que dice la Escritura en pasaje anterior, que cuando el hombre y la mujer se unen, se hacen uno solo, no es casualidad, ¿sí? Ese concepto de que Dios es uno solo, y ese concepto en la relación matrimonial y en la familia, que se convierten en uno solo, no es casual, es parte del proyecto de Dios, del deseo de Dios, de que seamos uno, así como Él es uno. Definitivamente, yo creo que Dios, como un padre, desea que sus hijos sean como Él. Y si Dios es uno, Él desea que sus hijos, cuando forman una familia, lleguen a esa plenitud de ser igual que Él. Dios está en unidad, y esto es algo que necesitamos establecerlo y entenderlo, ¿no? Dios está en unidad. De hecho, el Padre siempre ha estado en una unidad con el Hijo. Cuando vemos la vida de Jesús aquí en la tierra, es muy interesante, y la gente se sorprendía por esa relación que tenía, o esa, por decirlo así, esa novedad, cuando Jesús hablaba de tener una relación con el Padre tan cercana, tan íntima, ser uno con Él, y la gente no entendía ese punto. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra, ni un rabí, ningún líder religioso había hablado de una relación con Dios a hacerse uno solo. Ahora, entendemos que Jesús y el Padre siempre fueron uno, pero aquí en la tierra ellos manifestaban de una u otra manera y buscaban tener esa intimidad, esa relación. Siempre estuvieron unidos. De hecho, cuando Jesús está muriendo en la cruz, y que los pecados de toda la humanidad caen sobre Jesús, esa fue la única vez, por decirlo de alguna manera, que hubo una separación. Y Jesús, al sentir esa separación, le clama al Padre y le dice: ¿por qué me has abandonado? Él sintió esa separación. Siempre estuvieron juntos. En la eternidad han estado juntos. Y el Padre y el Hijo siempre han tenido esa relación. También, de una u otra manera, el Espíritu Santo, ¿sí?, muestra esa relación de unidad y de armonía con el Padre. Y entonces el Padre con el Hijo con el Espíritu, y todos son uno solo. Esta perfecta unidad, ¿sí?, no es algo que lo hace Dios, por decirlo así, a la fuerza. No, es algo que Él es. No es algo que se fuerza, es algo que Él es. Está en la naturaleza de Dios. Dice Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo somos uno. Y en el versículo 38 del mismo Evangelio de Juan, dice la Escritura: entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y vuelve el mismo concepto, ¿sí? Quiero establecer bien este punto. A lo mejor al inicio vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Para allá vamos. O sea, lo que quiero que podamos ver primeramente es que hay una base que Dios establece, la base de la unidad. Y esa unidad en la deidad
es la misma unidad que Dios quiere que se forme en la familia. Dios quiere que se refleje. De hecho, Dios desea que la familia sea el reflejo de Él. Y esa, por decirlo de una manera, es una meta, es un sueño, es un anhelo de Dios. Y eso es algo que está dentro del plan original de Dios. Cuando Dios crea al hombre, Dios creó al hombre, pero dice la Escritura que no era bueno. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, necesitaba un complemento. Y cuando ese complemento llegó, entonces ahora ya estaba completo, ahora ya son uno. El hombre nunca estará totalmente completo hasta que encuentre su complemento. Y el hombre de igual manera nunca estará completo hasta que no se haga uno con Dios. ¿Sí? En la vida terrenal, la familia es el reflejo de la deidad de Dios. Y en nuestra relación espiritual es importante que nos hagamos uno con Dios, que nos identifiquemos con Él, que nos acerquemos a Él. Y entonces el hombre, por decirlo de una manera, estará completo. Desgraciadamente hoy, con la modernidad, hemos querido hacer muchas cosas y hemos querido ayudarle a Dios. Y hoy, de una u otra manera, podemos ver cómo la sociedad está muy quebrada. La sociedad está dividida. Hoy vemos una total división en todos lados. Hay una división social cada vez más grande. Hay divisiones políticas, cada vez más colores políticos. Y gente que es familia se pelea por preferencias políticas. Hay división dentro del hogar. Hoy más que nunca vemos esos altos índices que se han potencializado según las investigaciones. A raíz de lo que estamos viviendo hoy, hay investigaciones que hablan de que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, se ha incrementado la división familiar. Y es triste, ¿por qué? Porque el hombre en muchos casos no estaba acostumbrado a estar en casa, no estaba acostumbrado a ser uno. Pasaba muy breves tiempos y ahora, por este motivo de la pandemia, muchas parejas han tenido que convivir más. Y no solamente las parejas, los hijos han tenido que convivir. Y hoy hay, tristemente, datos de que se habla de que hay mucha más división hoy. Muchos más pleitos, muchos más conflictos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser uno. No hemos entendido que ese es el plan de Dios. Y no lo hemos entendido y no hemos luchado por eso. Hoy definitivamente, como les dije hace un momento, ese concepto que dice la palabra de Dios, que Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer para que sean uno, se ha ido cada vez más perdiendo. Hoy hay intentos de hacer familias diferentes. Se hablan de las nuevas normalidades, de las nuevas familias. Y cada quien puede pensar lo que quiera. Vivimos en un país libre de pensamiento. Y es válido el pensamiento humano. Pero cuando nuestro pensamiento va en contra de lo que dice Dios, vamos a salir perdiendo. Y la sociedad hoy está perdiendo porque la sociedad está queriendo ser más sabia que Dios. Y hoy dicen, no, yo no necesito a un hombre, las mujeres. ¿Sí? O un hombre dice, no, yo no necesito necesito más, ¿verdad? Y hay mujeres que dicen, yo no necesito a un hombre para criar a mis hijos. O sea, todo mundo quiere ser independiente y hay hijos que no quieren, pues, que sus padres les digan nada. Y hoy vivimos esta triste realidad, ¿sí? Las familias están cada vez más dividiéndose. Hijos creciendo sin un papá. Hijos creciendo sin una mamá. Esposos no queriendo tener hijos. Cuando es una situación de
de la naturaleza que un matrimonio no puede, bueno, es otra situación. Pero ¿qué cuando no es que no puedan, es que no quieren? No queremos agregar algo que nos va a quitar nuestra comodidad. Porque definitivamente cuando llegan los hijos hay cambios. Nos provoca cierta incomodidad, pero esa incomodidad es la que nos hace crecer. Pero hoy pareciera que vivimos en una temporada en la cual la gente no quiere que nada afecte su manera de pensar, su concepto de familia. Y hoy hay en países un grave problema. He estado escuchando estadísticas de algunos países europeos que cada año está decreciendo su población. Ya es un problema. Ya es un problema de más de un país. ¿Por qué? Porque las familias no están creciendo. La población no está generando una población de relevo. ¿Sí? Y todo motivo de no entender el plan de Dios. Porque Dios dijo, cuando creó al hombre, Dios le dijo, fructifícate y multiplícate. Ese es el deseo de Dios, que podamos crecer y que podamos en el crecimiento ser uno. Ahora, pues definitivamente hoy, por eso es que estamos hablando de tratar de regresar al Génesis. Y de entender que efectivamente, porque hay gente, quiero hacer un paréntesis, hay gente que dice, bueno, pero es que las familias, los matrimonios, pues no funcionan. Bueno, es como todo. Hay matrimonios que funcionan, hay matrimonios que no funcionan. Pero no por eso el modelo está mal. Lo que está mal no es el modelo, lo que está mal somos nosotros. Que no hemos entendido, que no hemos aprendido, que no nos hemos enfocado, que no nos hemos aún capacitado. Fíjate, hace unos días tuve la oportunidad de estar con una persona platicando, y estaba platicando con esta persona, y salió el tema del matrimonio, y me empezó a preguntar algunas cosas. ¿Qué opinaba? Y entonces le empiezo yo a expresar lo que yo opinaba. Y yo podía ver a esta persona abrir sus ojos. Yo entendí que por primera vez alguien le estaba hablando de la naturaleza de Dios, del plan de Dios, del matrimonio. Y yo le hablaba de la importancia de capacitarse, de conocerlo. Así como en las empresas la gente busca capacitación. Hoy me sorprendo porque hay muchos que no nos estamos capacitando y por eso estamos no pudiendo desarrollar la familia, porque no nos hemos capacitado, porque queremos hacer las cosas con modelos enseñados en algunas ocasiones equivocadamente, porque el modelo de familia que muchos de nosotros tenemos es el modelo de nuestros padres. Y siendo sinceros, en la gran mayoría de los casos o en muchos casos, no tuvimos buenos modelos. No tuvimos padres que entendieran ese modelo, el modelo de Dios. Hicieron algunas cosas, pero sin entendimiento, sin conocimiento. Vivimos una cultura con poco interés en el conocimiento, en el aprendizaje. Por mucho tiempo hemos sido una cultura muy ignorante. Y en muchas cosas seguimos siendo ignorantes. ¿Por qué? Porque no hemos querido entender el principio. Y el principio está claro. Que seamos uno. Y que la familia es importante. Ahora, como les dije hace un momento, puede haber familias que no funcionen en algún momento adecuadamente. ¿Sí? Adán y Eva, la primera pareja que menciona la Biblia, tuvieron 2 hijos. Y pudiéramos decir, uno funcionó adecuadamente y el otro no. ¿Fallaron ellos? No. Nosotros tomamos decisiones. Abel tomó una decisión, Caín tomó otra decisión. Y somos nosotros, nuestras decisiones, las que muchas veces nos llevan a que ese plan sea
corrompido. Ahora, pero si vamos y vemos lo que dice la palabra de Dios, que es un manual, yo quisiera invitarte a que leas la Biblia. Porque la Biblia es el manual de la familia. Porque es el manual del que creó. El que creó la vida y el que creó la familia. ¿Quién mejor va a enseñar al ser humano lo que es una familia sino su creador? ¿Quién mejor conoce al ser humano que el que lo creó? Cuando ves tú la palabra de Dios, está llena de figuras que nos guían hacia la familia. De hecho, hay algo muy interesante. En el último libro de la Biblia, ¿sí? Por decirlo así, la última historia que enseña la Biblia termina con una celebración de bodas. El final termina con el inicio de una familia, por decirlo así. Ahora, ¿quiénes participan en esas bodas? ¿Sabes quiénes participan en esa boda? Participas tú y participa Jesús. Porque la Biblia habla de esas bodas del Cordero. La Biblia habla y cuando habla de la iglesia, la nombra la novia. ¿Sí? Nosotros somos la novia y Jesús es el novio. Y ambos se hacen uno. Nuevamente el modelo de uno. Ahora, es imposible ver a Jesús sin la novia. Es imposible ver a la novia sin el novio. En unas bodas necesita estar la novia y necesita estar el novio. ¿Sí? No puede haber bodas si no hay alguno de los dos. ¿Sí? Y si alguien no llega, por alguna razón, no hay boda. ¿Sí? Porque se necesita, para que haya boda, se necesitan los novios. Para que haya unidad, se necesitan dos. Y que sean dos que se complementen. Cuando yo salgo en alguna ocasión a algún lugar, voy al súper o algo así, y por alguna razón no voy con mi esposa y me encuentra alguien, me ve, me saluda, y lo primero que me dice, ¿sabes qué es? Isita. La gente que me conoce generalmente va a ver con mi esposa en la mayoría de los lugares. No voy a decir que no hay lugares que vaya yo solo, o que mi esposa vaya sola, pero generalmente vamos juntos. Y cuando alguien nos ve, nos pregunta a ella por mí y a mí por ella. ¿Por qué? Porque somos uno. Y yo puedo decirle, yo lo he abrazado ese concepto. Y estoy trabajando cada día para que seamos uno. La pareja, cuando entiende el principio, se hace uno. Y como le decía hace unos días a un joven que preguntaba y estaba hablando, este joven estaba hablando un poco sobre la iglesia y sobre Jesús. Si la iglesia podía, si uno puede tener una relación con Jesús sin tener relación con la iglesia. Y yo le decía, mira, yo te voy a decir algo desde una analogía muy particular que yo tengo. Y yo siempre he dicho, nadie puede ser mi amigo si menosprecia a mi esposa. O sea, nadie puede ser muy, muy amigo mío, pero que vea a mi esposa y le haga caras. Pues no puede, ese no puede ser mi amigo. O sea, alguien no puede ser mi amigo si no acepta a mi esposa. De igual manera, nadie puede decirse que conoce a Jesús, pero que no necesita de la iglesia. No sé, creo que es muy, muy claro, ¿no? El ejemplo, pero es muy real. Y es que así funciona. La iglesia, la novia y el novio son uno. Así como tampoco la iglesia puede funcionar sin el novio, sin Jesús. Puede ser una estructura y todo, pero si no está Jesús, entonces termina siendo una organización o una religión o una secta, como dicen por ahí, ¿no? Pero cuando está Jesús y cuando está la iglesia, son uno.
Por eso necesitamos entenderlo y reafirmarlo. Dios no es un ser solitario. Dios vive en familia. De hecho, como les dije desde el inicio, Dios desde la creación no pensó en el hombre, pensó en una familia. Una familia conformada por un hombre y una mujer. Es el diseño que pensó Dios. Hoy estamos pensando y estamos queriendo hacerlo de maneras diferentes. Lo podemos intentar, pero nunca lograremos la plenitud del concepto que Dios creó desde el principio. Génesis 6, más adelante, nos habla acerca de cuando el ser humano empezó a hacer las cosas de manera personal y equivocada. Y entonces dice la Escritura que Dios decidió remover de la faz de la tierra al ser humano y envió un diluvio. Pero cuando está ese proceso, Dios decidió preservar la raza humana a través de una familia. Ya no era de una persona, era a través de una familia, la familia de Noé. Y esa fue con la que volvió a iniciar, por decirlo de alguna manera, Dios su proyecto. Entonces, Dios creó una familia para poblar la tierra. Dios usó una familia para preservar la raza humana. Y Dios, capítulos después, en el mismo libro de Génesis, volvió a usar una familia, pero ahora para bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso es algo interesante y es algo que yo te quiero invitar que lo abraces, porque la familia está diseñada para bendecir a otras familias. Dios quiere impactar con tu familia a otras familias. Yo te soy sincero, eso yo no lo entendía en un inicio, pero conforme ha pasado el tiempo y he ido aprendiendo y he ido conociendo y he ido trabajando en ser uno, he podido ver cómo nuestra vida hoy puede ser de impacto a otras familias. Y hoy, más de 20 años después de caminar juntos, gente nos busca y gente nos pide un consejo y gente nos pide una oración y a veces hasta dijera mi esposa, ¿y ahora por qué? Y a veces nos cuesta entenderlo. Pero lo que yo puedo ver hoy a la luz de la Biblia es que simplemente se está cumpliendo lo que es el propósito de una familia, que seamos bendición para otras familias. Y así fue como Dios lo diseñó para Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Y Dios quiere eso de ti. Y a lo mejor tú dices, ¿de mí? Sí, de ti. Y tú volteas a ver tu relación familiar y dices, tú no, estoy muy lejos. Nadie está diciendo que eso se va a lograr en un día, pero yo lo que te puedo decir es que ese es el plan de Dios. Que tu familia sea bendición a otras familias. Y conforme las familias empiezan a crecer, caminando de la mano y a la luz del diseño de Dios, yo me sorprendo y a mí me encanta ver las familias cómo empiezan a ser y a cumplir este propósito. Y tenemos varias familias dentro de la familia Nueva Vida. Y no quiero dar nombres para que no omitir a alguien y que se vaya a sentir alguien. Pero dentro de familia Nueva Vida yo te puedo decir algo. Que a pesar de los errores de todos nosotros, tenemos varias familias que son de bendición a otras familias. Y cuando yo veo eso, yo me deleito, porque entonces veo que se está cumpliendo el plan de Dios. Estamos logrando lo que Dios dice. Estamos siendo bendición a otras familias. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6, dice:
estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. El libro de Malaquías es algo muy interesante, porque es el último libro del Antiguo Testamento. Y este libro, en su último capítulo, termina hablando esto, una palabra, una profecía un poco difícil tal vez de entender, ¿sí? Pero en pocas palabras, Dios lo que estaba diciendo es que a menos de que hubiera una unidad en la familia, ¿sí? A menos de que hubiera una reconciliación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, iba a haber un tiempo de gran maldición en la tierra. Y qué tremendo. Termina el Antiguo Testamento con Malaquías. Y tú, cuando estás leyendo la Biblia, llegas a Malaquías y das otra hoja y llegas ya al Nuevo Testamento. Pero lo que muchas veces no entendemos es que entre esa hoja última del Antiguo Testamento y la primera hoja del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Eso es algo increíble. Hay 400 años donde ya no hubo palabra de parte de Dios. 400 años en los cuales la voz de Dios dejó de oírse. Ahora, yo sé que a lo mejor no entendemos esto, pero imagínate. ¿Sí? Hoy no hemos podido a lo mejor reunirnos por unos meses. ¿Sí? Ahora, hemos tenido contacto y hemos tenido palabra de parte de Dios, pero necesitamos la iglesia. Y entonces estamos hablando de que anhelamos cuando nos volvamos a reunir. De hecho, hace unos días que tuvimos el aniversario, nos vimos unos minutos. Y para mí fue muy fuerte ver a familias que hemos estado con ellos años. Algunos más, otros menos. Una persona de la iglesia nos veía y estábamos así a un metro de distancia. Y una persona nos dijo: quiero darles un abrazo, pero no puedo. Y yo la veía, esta persona, con un sentimiento, ¿verdad? Quería que estuviéramos cerca, no podíamos. Y nos vimos unos minutos, pero para muchos fue un tiempo de mucha fortaleza el volvernos a ver. Ahora, hemos seguido en contacto, hemos seguido escuchando la palabra, pero necesitamos estar cerca. Y sentimos que algo nos falta. Ahora imagínate, 400 años dejaron de escuchar la voz de Dios. Ahora, no entendían en ese tiempo el concepto de ser uno, pero qué vacío ha de haber ocurrido durante todo ese tiempo. El vacío de no ser uno. Después de ese tiempo, de esos 400 años, vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 17. Y fíjate lo que dice Lucas. Dice: la reconciliación de los padres con los hijos y la reconciliación de los hijos con los padres. Habla nuevamente de esto Lucas. 400 años después. Y todo eso vino a través de una familia también. De la familia de los padres de Juan el Bautista. Una familia, de hecho hemos estado estudiando un poco sobre esa familia los días de oración. Cómo prepararon a ese hombre que iba a ser el que iba a preparar el camino para Jesús. Otra vez la familia dentro del plan de Dios. Y definitivamente, qué mejor ejemplo que el mismo Jesús.
Mira, Dios, que es todopoderoso, pudo haber hecho una obra creativa y que Jesús apareciera nada más así en la tierra. O sea, Dios lo pudo haber hecho. Un día nada más hubiera aparecido y ya estaba Jesús aquí en la tierra. Y nadie le hubiera, dijéramos por ahí, nadie le hubiera cuestionado a Dios nada. Es Dios. Pero fíjate, qué interesante, que Dios diseñó para que su Hijo estuviera aquí en la tierra, que llegara por medio de una familia. Nuevamente vemos el concepto familia. Y Jesús creció con una familia. Tú vas a ver los cuadros que hoy fueron, bueno, no los hicieron hoy, hace muchos años, ¿verdad? Cuando el arte sacro fue, por decir algo, un arte muy predominante de manera histórica. Y ese arte, en algunos de esas pinturas, vas a ver retratados pues el concepto de María, de José, de Jesús, y le llaman la Sagrada Familia. O sea, el término familia. La familia fue importante en la preparación para Jesús, para la llegada de Jesús, en la formación de Jesús. Y cuando la iglesia se empezó a formar, nuevamente vemos el concepto familia. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cuando un carcelero de Filipos se convierte a Cristo, pregunta: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesús y tu familia, y tú y tu familia serán salvos. Qué interesante. Qué interesante. Nuevamente el concepto familia. Una vez más, lo vemos ahí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hoy podemos creer esa promesa? ¿Tú crees esa promesa? Esa fue una palabra dada a este hombre, pero es una promesa que está hoy lista para que tú la puedas tomar y tú la puedas creer. Y muchos la hemos tomado y muchos la hemos visto. Recuerdo en alguna ocasión platicaba yo con mi esposa. ¿Por qué? Porque pues la familia de mi esposa es una familia grande. Y recuerdo que hace muchos años éramos muy pocos los que conocíamos al Señor. Y antes de nosotros, pues lo hemos platicado en algún momento, fue una tía de mi esposa la primera que creyó en Jesús. Y han pasado los años. Y hoy podemos ver las fotos familiares. Y realmente, déjame decirte, es impresionante el número de gente de la familia que han sido alcanzadas por el Señor. La misericordia de Dios ha sido tan grande y su promesa nos ha ido alcanzando poco a poco a poco. Yo te quiero animar a que sigas creyendo y que, como dice el libro de Efesios capítulo 5, 25, nuevamente vemos el concepto, ¿verdad? Dice Efesios: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Nuevamente la figura de un esposo, de una esposa, para reforzar el entendimiento de lo que es una familia. Entonces esto nos lleva a un punto. Y quiero empezar a terminar. Tenemos que luchar por la familia.
tenemos que luchar por rescatar a la familia. No podemos rendirnos. Decir, no, pues es que es otro tiempo, son otras épocas. Sí, es cierto, son otras épocas, pero el plan de Dios no cambia. La voluntad de Dios no cambia por las modernidades. Y el plan de Dios, la familia, sigue estando dentro de su voluntad. Hoy pareciera que en algunas ocasiones tenemos batallas que se están perdiendo, porque han venido muchas cosas en contra de la familia, en contra del matrimonio. Pero definitivamente tenemos que ser firmes ante esta, por decirlo así, esta corrupción que intenta destruir el concepto de familia. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. La sal en el tiempo bíblico no era una cuestión como una especie, por decirlo así. Nosotros ocupamos la sal como un ingrediente, una especie, por decirlo. En el tiempo bíblico la sal no se usaba para eso. La sal se usaba para preservar y para que las cosas se mantuvieran. Se usaba la sal para que las cosas permanecieran. Y Dios hoy nos está llamando a ser sal que pueda prevalecer y permanecer el concepto de familia. Y eso hoy es una lucha. Pero es una lucha a la cual Dios nos está invitando a participar. Porque la sociedad hoy se está descomponiendo y hay que preservar la familia para preservar la sociedad. Y para eso hay que ser sal. ¿Cómo vamos a hacer sal? Mostrando nuestras familias. Y va a haber gente que se va a enojar. Y va a haber gente que lo va a ver mal. Pero va a haber gente que va a preservar su familia cuando vea a tu familia, cuando sea bendecida por tu familia. No sé si este ataque que hoy está teniendo la familia va a seguir mucho tiempo o algún día va a parar. Tal vez es una moda, pero de que va a haber consecuencias como les está viendo, las va a haber. Pero la diferencia la van a hacer las generaciones valientes que surjan de hogares unidos y fuertes, inspirados en la verdad bíblica de la familia y que actuaron y que le creyeron a Dios. Los padres no debemos de olvidar que somos los responsables, los que debemos marcar la hoja de ruta de nuestras familias y no permitir que terceros o aún instituciones públicas nos quieran quitar el privilegio y sobre todo el derecho que solo nos corresponde a nosotros como padres. Y poder inspirar, y poder educar, y poder formar a las siguientes generaciones. Yo te quiero dejar con esto. Yo no sé cuál es tu contexto. Yo no sé cómo fue tu familia antes. Yo no sé cuáles fueron tus orígenes. Yo no conozco tu génesis. Pero sí conozco el génesis que viene en la palabra de Dios. Y que desde el principio dice que Dios creó al hombre y la mujer para que fueran uno. Y Dios te creó para tener una familia y para ser uno. Yo te quiero invitar a que nos unamos, trabajemos y salvemos a la familia. Cierra tus ojos y oremos a Dios y digámosle: bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú tienes un plan. Gracias, Dios, porque
desde el inicio de toda la creación, tú diseñaste mi familia. Y tú diseñaste a la familia para hacer luz. Dios, que podamos fortalecer cada día más a las familias. Que las familias que hoy nos están escuchando cada vez estén más fortalecidos. Y los que hoy están débiles y los que hoy están viviendo luchas, empiecen a enfocarse en tus principios. Empiecen a conocer las profundidades y las bases que nos llevan a ser uno. Porque ese es tu deseo, porque ese es tu anhelo, porque esa es tu perfecta voluntad. Padre, gracias. De hecho, te doy gracias por todas las familias que has rescatado. Porque aquí hoy nos están escuchando más de una familia que cuando los conocimos llegaron divididos, llegaron destruidos. Y hoy podemos ver que se están edificando porque se han tomado de ti y están siendo sal y están siendo luz. Y están siendo bendición a otras familias. Padre, ayúdanos a entender nuestro llamado y mostrar el principio de la familia. Ser uno y salvar a la familia. Dios, ayúdanos. Todo para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por este tiempo que nos permitiste llegar a tu hogar, y no quisiera que nos despidiéramos sin que escucharas unos anuncios de las actividades de la semana, y también escucharas un saludo de alguien de la familia. Te queremos animar a que sigas adelante, que te sigas conectando, que nos hagas llegar un comentario si aprendiste algo hoy, y que nos veamos muy pronto en la siguiente emisión de Nueva Vida en Casa. Dios te bendice, recibe un fuerte abrazo y nos vemos. Recibe bendiciones de parte de mi esposa y nos estamos viendo muy pronto. Dios te bendice. Si tú eres mujer, este anuncio es para ti. Te invitamos a que escuches el podcast de Cita León con Mujeres al Máximo. Trata temas que son de mucha ayuda para esta temporada que estamos viviendo. Encontrarás capítulos nuevos los martes y viernes. Son una excelente herramienta para compartir de Cristo a nuestros familiares y amigas. Lo encuentras en Spotify y en Google Podcast. Las Mujeres al Máximo te invitan a que te unas a su grupo de estudio. Se están reuniendo cada miércoles por la plataforma de Zoom. El libro que se estudia es La Resolución para Mujeres. De verdad, está súper interesante. Te animo, únete, no te arrepentirás. Familia, llegó el momento de regresar a clases. Te invitamos a que seas parte del nuevo proyecto de Nueva Vida. Es Mi Hogar es mi casa de vida en línea, donde vamos a poder estudiar, crecer y tener compañerismo como lo teníamos hace unos meses. Vamos a tener 4 días a la semana, en diferentes horarios y con diferentes moderadoras que son las mejores. Por favor, acércate a Eli San Martín, a Miriam de la Cruz, a Claudia Lerín y a Yolis Espinosa. Cualquiera de ellas te puede dar toda la información necesaria para que te unas a un grupo. Sé parte de Mi Hogar es mi casa de vida en línea. Y no olvides, estamos de regreso a clases. Recuerda que los días martes a las 8:30 p.m. estamos en Reto de Valientes en Casa por vía Zoom, en donde estudiamos el libro Tu identidad sí importa. Familia, te invitamos a conectarte todos los jueves a las 8:30 de la noche a Vida en Oración. No faltes, te esperamos. Tenemos una invitación súper importante todos los sábados de cada 15 días en punto de las 8 de la noche a nuestro taller de matrimonios transformados por el pacto, el cual se transmite vía Zoom. Acércate a nuestros pastores para mayor información. No te pierdas la oportunidad que has estado esperando para un matrimonio fuertemente bendecido. Club Vida Kids en línea te invita los días miércoles a las 5 de la tarde a que te conectes a un nuevo video en nuestra página de Facebook. Y el día domingo, después de la transmisión de Nueva Vida en Casa, te invitamos a ver una nueva aventura que te sorprenderá. ¡Te esperamos! Mi nombre es Sofía González. Espero que hayan tomado nota de la conferencia del día de hoy y que haya sido de bendición para sus vidas.
Les mando un fuerte abrazo, saludos y bendiciones. Adiós.